Mi nombre es Rosa Amelia Vega y tengo 61 años. Vivo en un departamento pequeño en la Ciudad de México, en la colonia Doctores, lejos del mundo de luces y aplausos donde pasé casi una década de mi vida. Hoy voy a contarles algo que guardé durante mucho tiempo. No por cobardía, aunque el miedo sí estuvo ahí. Lo guardé porque lo que sabía era demasiado grande, demasiado íntimo, demasiado humano como para convertirlo en chisme. Pero hay cosas que no pueden irse contigo a la tumba. Y yo, con 61 años y un diagnóstico que me cambió la perspectiva de todo, decidí que era momento de hablar. Soy originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nací en 1963 en una familia de escasos recursos, la cuarta de 7 hermanos. Mi madre lavaba ropa ajena. Mi padre trabajaba en construcción hasta que su cuerpo se lo permitió y después simplemente dejó de trabajar. Crecí sabiendo que la vida no regala nada, que todo cuesta y que el trabajo duro es la única moneda que nadie te puede quitar. Me gradué de la secundaria con esfuerzo y después estudié un curso de hotelería en el Cecati porque alguien me dijo que en los hoteles siempre había trabajo. Tenían razón. Trabajé desde los 19 años en servicios de hospitalidad. Empecé como camarista en un hotel de 3 estrellas en Juárez, tendiendo camas, limpiando baños, aprendiendo que la dignidad no depende del trabajo que haces sino de cómo lo haces. Después me fui a Monterrey, luego a Guadalajara. Fui subiendo poco a poco, no en rango ni en sueldo espectacular, sino en experiencia, en confianza, en la capacidad de leer a las personas y entender qué necesitan antes de que lo pidan. Esa habilidad, sin saberlo, sería la que cambiaría mi vida para siempre. En 1991 llegué a la Ciudad de México. Tenía 28 años, una maleta mediana y las ganas de alguien que siente que su historia todavía no ha empezado de verdad. Conseguí trabajo en un hotel de Polanco. Un hotel de los buenos, de los que reciben a gente importante, a artistas, a políticos, a empresarios. Aprendí rápido las reglas de ese mundo: ver sin mirar, escuchar sin oír, estar presente sin existir. El personal de servicio en esos lugares es invisible por diseño. Y yo aprendí a hacerlo perfectamente. Fue en ese hotel donde por primera vez estuve cerca de él. No hablaré con él directamente todavía, porque esa parte merece su propio momento. Lo que diré es que cuando uno está cerca de ciertas personas, algo cambia en el aire. Hay personas que llenan un espacio de una manera diferente. No por arrogancia ni por exigencia, aunque eso también existía, sino por una energía que no se puede fingir ni comprar. Yo lo sentí la primera vez que entré a limpiar esa suite y supe, con una certeza extraña, que ese encuentro no sería el último. No fui contratada de un día para otro para trabajar con él. Esas cosas no funcionan así. Fue un proceso largo, de meses, casi de un año, en el que fui demostrando discreción, eficiencia y algo que en ese mundo vale más que cualquier título: la capacidad de no hablar. En el círculo de las personas famosas, el silencio es oro puro. Y yo, sin proponérmelo, había pasado años entrenando exactamente eso. Lo que voy a contarles no es una historia de escándalo. O no solamente eso. Es la historia de una mujer común que estuvo cerca de un hombre extraordinario y aprendió que los ídolos también sangran, también lloran, también se equivocan. Y que a veces, las personas que más los amamos somos las que más daño les hacemos al guardar silencio cuando deberíamos haber hablado. Llevo mucho tiempo cargando esto. Ya es hora de soltarlo. La primera vez que entré a trabajar directamente para él fue en el verano de 1992. No fue una entrevista formal. Fue más bien una prueba sin que yo supiera que me estaban evaluando. Una de las coordinadoras del hotel me llamó aparte una tarde y me dijo que había una solicitud especial, que un huésped importante requería personal de confianza para atender su suite de forma exclusiva durante una temporada. Me dijo que el pago sería mejor, que las horas serían irregulares y que la condición principal era absoluta discreción. Le pregunté de quién se trataba. Me miró con esa expresión que tienen las personas cuando están a punto de decirte algo que saben que va a impactarte y quieren disfrutar el momento. Me dijo el nombre y yo me quedé completamente quieta. Juan Gabriel. El divo de Juárez. El hombre cuyas canciones había escuchado toda mi vida, cuya voz era parte del paisaje sonoro de mi infancia en Chihuahua. El hombre que para millones de mexicanos no era solo un cantante, sino algo más cercano a un sentimiento colectivo. Ese hombre necesitaba una camarista de confianza, y alguien había pensado en mí. Sentí varias cosas al mismo tiempo. Primero orgullo,
Ese orgullo extraño de ser elegida para algo sin haber pedido serlo. Luego nerviosismo, porque yo sabía perfectamente que ese tipo de trabajo cambia las cosas, que cuando entras al espacio privado de alguien famoso ya no puedes fingir que no sabes lo que sabes. Y debajo de todo eso, algo que tardé en reconocer como miedo. Miedo de ver demasiado. Miedo de no poder olvidar. Acepté. Por supuesto que acepté. El dinero era mejor y yo tenía una familia en Juárez que dependía parcialmente de lo que yo mandaba cada mes. Mi madre seguía lavando ropa ajena, aunque ya sus manos no eran las mismas. Mis hermanos menores necesitaban cosas. La decisión económica era clara. Pero no voy a mentirles diciendo que solo fue por dinero. También fue por curiosidad. También fue porque a los 29 años una siente que la vida le está ofreciendo una puerta hacia algo diferente y sería una cobardía no abrirla. Me indicaron que debía presentarme a las 6 de la mañana del día siguiente en el piso exclusivo del hotel. Que llegaría alguien del equipo del señor para darme instrucciones específicas. Esa noche casi no dormí. Pensé en lo que me esperaba, en lo que podría ver, en cómo debía comportarme. Me repetí a mí misma las reglas que ya conocía de memoria: no preguntar, no comentar, no sorprenderse ante nada. Ser invisible. Ser eficiente. Ser discreta. Al día siguiente llegué puntual. Me recibió una mujer de unos 40 años, seria, bien vestida, con una carpeta en la mano y la expresión de alguien acostumbrado a manejar los detalles de una vida complicada. Se llamaba Esperanza. Era parte del equipo de logística personal del señor, como ella lo llamaba siempre. Nunca lo llamaba por su nombre ni por su apodo. Siempre el señor. Me entregó una lista de instrucciones escritas. Horarios, preferencias, prohibiciones. ¿Qué productos usar para limpiar y cuáles nunca? ¿Qué temperatura debía tener la suite cuando él llegara? ¿Qué tipo de flores? Si había flores. ¿Qué hacer si se encontraba gente en los cuartos que yo no reconociera? Esa última instrucción me detuvo. Le pregunté a Esperanza qué significaba exactamente. Ella me miró fijamente y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo que en ese trabajo yo vería cosas que no entendería, que no me correspondía entender, que mi única función era hacer bien mi trabajo y olvidar todo lo demás. Que si podía hacer eso, estaría bien. Que si no podía, era mejor que lo dijera en ese momento antes de empezar. Le dije que podía. Y en ese momento lo creía. Los primeros días fueron de adaptación y de aprender a moverme en un mundo que tenía sus propias reglas, su propio idioma, su propio ritmo. La suite que ocupaba Juan Gabriel cuando estaba en ese hotel era grande, luminosa, llena de cosas. No el orden frío y minimalista que uno imagina en los cuartos de hotel de lujo. Era un espacio vivo, lleno de ropa, de papeles, de instrumentos musicales que aparecían y desaparecían, de flores frescas que alguien traía cada 2 días, de comida a cualquier hora, de personas entrando y saliendo constantemente. Aprendí rápido que su mundo era así. Nunca quieto. Nunca en silencio. Siempre había alguien, siempre había música sonando en algún rincón, siempre había conversaciones a medias que yo escuchaba sin querer mientras hacía mi trabajo. Me costó acostumbrarme al principio. Venía de hoteles donde el silencio era parte del protocolo, donde el personal de limpieza trabajaba como sombras. Aquí era diferente. Aquí el espacio vibraba con una energía constante que te envolvía aunque no quisieras. La primera vez que estuve en la misma habitación que él y que intercambiamos algo más que un gesto, fue al tercer día. Yo estaba organizando el closet, acomodando ropa que alguien había dejado desordenada, cuando él entró sin avisar. Era temprano, antes del mediodía. Vestía una bata de seda oscura y tenía el cabello sin arreglar, lo cual me pareció curioso porque en todas las fotos y videos que yo había visto siempre estaba impecable, siempre con ese estilo elaborado que era parte de su imagen. En privado, en esas horas de la mañana, era diferente. Más pequeño, de alguna manera. Más persona. Me vio y no dijo nada por un momento. Yo seguí trabajando sin mirarlo directamente. Esperanza me había dicho que no lo saludara primero, que esperara a que él marcara el tono de la interacción. Él se acercó al espejo del closet, se miró brevemente y luego me miró a mí a través del reflejo. Me preguntó si era nueva. Le dije que sí, que llevaba 3 días. Me preguntó de dónde era. Le dije que de Ciudad Juárez. Eso lo detuvo. Se dio la vuelta y me miró directamente por primera vez.
Me dijo que él también era de Juárez. Que Juárez era suya aunque el mundo entero quisiera pedazos de él. Había algo en su voz al decir eso. No era orgullo exactamente. Era algo más complejo, más dolido, como si la ciudad de origen fuera simultáneamente su mayor tesoro y su herida más antigua. No supe qué responder. Solo asentí. Él se quedó mirándome un momento más y después salió del cuarto sin decir otra palabra. Esa noche, de regreso a mi cuarto de hotel donde me habían dado alojamiento durante la temporada, pensé en ese intercambio de 30 segundos. Había algo en ese hombre que no correspondía con la imagen que yo tenía de él. No era la excentricidad que todos describían, no era el divo inalcanzable de las revistas. Era algo más difícil de nombrar. Una soledad muy particular que se filtraba por debajo de todo lo demás como el agua debajo de una puerta. Con el tiempo aprendí que esa soledad era la constante de su vida. Que por más gente que lo rodeara, por más aplausos que recibiera, por más amor que le diera el público, había una parte de él que siempre estaba sola. Una parte que nadie podía tocar ni llenar. Y que él mismo, con toda su grandeza, no había aprendido a vivir en paz con esa parte. Eso fue lo primero que vi. Antes de los secretos, antes de las verdades que nadie conoce, vi eso. Vi a un hombre que se había construido una armadura tan elaborada que ya ni él mismo recordaba cómo era sin ella. Pasaron varios meses antes de que mi relación con él fuera algo más que funcional. Durante ese tiempo fui aprendiendo los detalles de su vida cotidiana que nadie ve desde afuera. Las manías, los ritmos, las contradicciones. Era un hombre de extremos. Podía ser generoso de una manera que quitaba el aliento, regalando cosas, pagando deudas de personas que casi no conocía, ayudando a gente sin pedirles nada a cambio. Y al mismo tiempo podía tener momentos de una exigencia casi irracional, de un enojo súbito por detalles pequeños que a cualquiera le parecerían insignificantes. Aprendí a leer sus estados de ánimo con la misma atención con que uno aprende a leer el clima. Había señales. Si llegaba silencioso y se encerraba en el cuarto de música, era mejor no interrumpirlo. Si llegaba cantando, aunque fuera a media voz, el día sería bueno. Si traía a mucha gente consigo y la suite se llenaba de ruido y risas, significaba que estaba en uno de sus momentos expansivos, en los que la generosidad y la energía desbordaban todo. Esos días eran los más fáciles para trabajar. Lo que nadie me había preparado para ver era la otra cara de esos días expansivos. Lo que pasaba después, cuando la gente se iba y quedaba el silencio. Porque Juan Gabriel con el silencio tenía una relación complicada. El silencio lo inquietaba. Necesitaba ruido, música, voces, movimiento. Cuando todo eso desaparecía y quedaba solo, algo en él cambiaba. No de manera dramática ni evidente al principio. Era sutil. Una quietud que no era paz, sino más bien el agotamiento de alguien que lleva demasiado tiempo representando algo. Fue Esperanza quien me explicó, con su manera directa y sin adornos, parte de lo que estaba viendo. Me dijo que el señor cargaba muchas cosas. Que su infancia había sido muy difícil, que había cosas de su pasado que nunca habían sanado completamente, que parte de toda esa energía que proyectaba al mundo era también una forma de no quedarse quieto, porque quieto significaba pensar y pensar significaba recordar. No me dio más detalles. No era su estilo. Pero con eso fue suficiente para que yo empezara a ver lo que hacía con ojos distintos. Ya no era solo limpiar y ordenar. Era también, sin que nadie me lo hubiera pedido explícitamente, ser parte de un sistema que protegía a ese hombre de sí mismo en cierta medida. Hubo un momento, a los 4 meses de trabajar para él, que marcó un antes y un después en nuestra relación. Era tarde, casi medianoche. Yo estaba terminando de acomodar unas cosas en la sala de la suite cuando él entró. Venía solo, lo cual era inusual. Generalmente siempre llegaba con alguien. Se sentó en el sofá grande sin encender más luces y se quedó ahí, en la penumbra, mirando hacia ningún lado. Yo continué trabajando en silencio, tratando de ser lo más invisible posible. Pero después de unos minutos me preguntó, sin voltear a verme, si me gustaba la música. Le dije que sí. Me preguntó qué canciones me gustaban de él. Y en ese momento cometí lo que pensé que sería un error irreparable. Le dije la verdad. Le dije que la que más me llegaba al alma era Querida. Que la había escuchado muchas veces en momentos difíciles de mi vida y que siempre le encontraba algo nuevo. Él se quedó en silencio por lo que me pareció mucho tiempo. Luego se levantó,
Fue al piano que tenía en la sala, y tocó los primeros acordes de esa canción. Solo los acordes, sin cantar. Después paró y se fue a su cuarto sin decir nada más. Al día siguiente me trató diferente. No de manera exagerada ni obvia. Solo diferente. Como si algo hubiera cambiado en la manera de verme. Hay una cosa que quiero dejar clara desde ahora porque sé que muchos van a preguntárselo. Mi relación con Juan Gabriel nunca fue romántica ni íntima en ese sentido. Lo digo no porque me avergüence de nada, sino porque la verdad importa y porque confundir las cosas haría daño a una historia que merece ser contada correctamente. Lo que hubo entre nosotros fue algo más raro y en cierta forma más valioso que eso. Fue una especie de confianza silenciosa, la que se construye cuando alguien te ve actuar con discreción repetidamente y decide que puede ser depositario de su humanidad más frágil. Para el año 1994, yo ya no era solo la camarista. Mi rol había evolucionado de manera orgánica, sin títulos ni contratos nuevos, hacia algo que podría llamarse asistente de confianza, aunque nunca me llamaron así oficialmente. Acompañaba al equipo en algunos viajes. Me ocupaba de los espacios personales donde él descansaba. Conocía sus gustos, sus miedos cotidianos, sus rutinas más privadas. Fue en ese año cuando empecé a ver cosas que me costaron el sueño durante mucho tiempo. No cosas escandalosas en el sentido que la gente imagina cuando habla de secretos de famosos, sino cosas más difíciles de procesar porque eran profundamente humanas, porque mostraban las grietas de alguien que el mundo entero necesitaba que fuera indestructible. Lo vi llorar. No en el escenario, donde sus lágrimas eran parte de su arte y el público las recibía como un regalo. Lo vi llorar solo, sin público, sin cámaras, sin nadie que fuera a aplaudir. Una noche después de un concierto enorme, cuando toda la gente del equipo se había ido a celebrar y él se había quedado en su cuarto, entré a dejarle agua y medicamentos que tomaba regularmente para el dolor de garganta. Estaba sentado en el borde de la cama, con la ropa del escenario todavía puesta, brillante y elaborada, completamente fuera de lugar en ese cuarto quieto, y lloraba con una silenciosidad que daba más miedo que cualquier llanto ruidoso. Era el llanto de alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo solo y ya aprendió a no hacer ruido. Me vio entrar y no se limpió las lágrimas. Eso me sorprendió más que el llanto mismo. Era como si ya no le importara o como si en ese momento yo fuera lo suficientemente invisible para que no valiera la pena el gesto. Dejé el agua y los medicamentos en la mesita. Me disponía a salir cuando me dijo que me quedara un momento. Me senté en una silla cerca de la puerta, no demasiado cerca, respetando su espacio. Él no dijo nada por varios minutos. Yo tampoco. Después me preguntó si yo creía que uno podía amar tanto a algo que ese amor se convirtiera en una trampa. No supe qué responder. Le dije que no lo sabía, pero que parecía que sí. Él asintió lentamente y no dijo más. Salí de ahí con algo pesando en el pecho que no supe nombrar en ese momento. Ahora sé que era el principio de entender que estar cerca de alguien grande tiene un costo que nadie te advierte cuando aceptas el trabajo. Entre 1994 y 1998 fui testigo de muchas cosas. Algunos momentos eran de una belleza extraña, de esos que uno no esperaba encontrar en ese trabajo. Lo vi componer. No en el estudio, sino en cualquier lugar, a cualquier hora, como si las canciones lo persiguieran y él solo tuviera que detenerse a atraparlas. Había noches en que yo estaba terminando mis labores y le escuchaba desde el pasillo, tarareando algo nuevo, repitiendo una frase una y otra vez hasta que le sonaba como debía. Esos momentos tenían algo de sagrado. La sensación de estar cerca del origen de algo que después millones de personas cantarían sin saber en qué cuarto de hotel, en qué madrugada solitaria, había nacido. Pero también vi cosas que me pesaron de otra manera. Vi la forma en que ciertas personas de su círculo se aprovechaban de su generosidad. Vi cómo algunos de los que lo llamaban amigo estaban más interesados en lo que él podía darles que en él como persona. Y vi cómo él, que era un hombre inteligente y perceptivo en muchos sentidos, a veces elegía no ver eso, elegía creer en la lealtad de personas que no la merecían, porque la alternativa, que era la soledad absoluta, era demasiado pesada. Hubo una situación específica que me marcó profundamente y que tiene que ver con algo que afectó a personas cercanas a él de manera que hasta hoy creo que no se conoce completamente. No voy a dar nombres todavía porque algunos de esos nombres pertenecen a personas que siguen vivas y que tienen familias. Pero sí voy a decir que hubo dinero que desapareció.
Dinero importante, destinado a un proyecto que él tenía muy cercano al corazón, un proyecto que involucraba a niños en situación de calle, algo en lo que creía genuinamente. Yo lo sé porque era parte del personal que organizaba los espacios donde se hacían las reuniones de ese proyecto. Escuché conversaciones, vi documentos encima de mesas, vi las expresiones de personas cuando creían que no había nadie mirando. Vi el momento en que él descubrió que algo no estaba bien, que los números no cuadraban, que la confianza había sido traicionada. Lo que más me dolió no fue el robo en sí, aunque eso ya era suficientemente grave. Lo que me dolió fue su reacción. No hubo escándalo, no hubo confrontación pública, no llamó a nadie ni levantó la voz en lugares donde pudieran escucharlo. Lo que hizo fue quedarse muy quieto durante varios días. Más quieto que de costumbre. Y después simplemente siguió adelante, como si absorber esa traición sin quebrarse fuera una habilidad que había desarrollado a fuerza de práctica. Le pregunté una vez, mucho tiempo después, por qué no había hecho algo al respecto. Me miró de una manera que no he olvidado y me dijo que había cosas que era mejor cargarlas solo porque si las soltabas el daño que hacían era peor que el peso de guardarlas. Entendí en ese momento que él y yo teníamos algo en común que ninguno había elegido tener. Ambos habíamos aprendido a cargar silencio como si fuera parte del uniforme de trabajo. El año 1999 trajo cambios. Mi rol había seguido evolucionando y para entonces yo era parte de un grupo muy pequeño de personas de confianza que la acompañaban en ciertos viajes, no todos, pero los que él consideraba más personales. Los viajes de trabajo con todo el aparato de producción y el equipo grande eran una cosa. Los viajes más íntimos, donde se movía con menos gente y menos protocolo, eran otra completamente diferente. Fue en uno de esos viajes, a una ciudad del norte de México que no voy a mencionar específicamente, donde presencié algo que me cambió la comprensión que tenía de él. Viajábamos con un grupo pequeño. Él tenía compromisos privados en esa ciudad, nada relacionado con presentaciones públicas. Me había indicado que me quedara disponible en el hotel mientras él salía con una persona a quien yo no conocía, un hombre de mediana edad que llegó puntual y del que nunca supe el nombre. Regresaron horas después. Juan Gabriel venía diferente. No podría decir exactamente cómo porque era algo que estaba debajo de la superficie, en la manera de caminar, en la tensión de los hombros, en la forma en que entró al hotel mirando al suelo. La persona que lo acompañaba se despidió rápidamente y se fue. Él subió directamente a su cuarto. Esa noche llamó a la habitación donde yo estaba y me pidió que fuera. Cuando entré, encontré algo que nunca había visto. Tenía fotografías esparcidas en la mesa. Fotos antiguas, blanco y negro, de una familia que yo no reconocí de inmediato, pero que después entendí quiénes eran. Fotos de su infancia, de personas que habían sido importantes en su historia más temprana, en esa parte de su vida que él rara vez mencionaba y que cuando mencionaba era siempre con una mezcla de dolor y gratitud imposible de separar. Me pidió que me sentara. Me explicó, con una calma que me pareció construida con mucho esfuerzo, que había cosas de su pasado que cargaba de maneras que la gente no sabía. Que había relaciones rotas que nunca había logrado reparar completamente. Que había personas a quienes había querido y que se habían ido de su vida de maneras que él no había podido controlar. Me dijo que a veces sentía que toda la música, todo el éxito, toda la grandeza que el mundo le reconocía, era también una forma de llenar huecos que en realidad nunca se llenaban del todo. Yo escuché. No dije mucho. Creo que en ese momento él no necesitaba respuestas, sino alguien que aguantara el peso de lo que estaba diciendo sin derrumbarse bajo él. Cuando terminó de hablar me agradeció. Me dijo que era buena para escuchar. Le dije que era parte de lo que hacía. Me respondió que no era parte del trabajo, que era parte de quien era yo, y que eso valía más que cualquier contrato. Esa noche lloré en mi cuarto. No de tristeza exactamente, sino de la emoción extraña de ser vista por alguien que el mundo entero miraba sin que casi nadie lo viera a él de verdad. Hay un secreto que cargué durante años y que tiene que ver con su salud. No voy a revelar detalles médicos específicos porque no es mi lugar hacerlo y porque parte de lo que aprendí junto a él fue que la enfermedad de una persona le pertenece antes que a cualquier otra cosa. Pero sí voy a decir que para el año 2000 había señales que yo veía claramente y que me preocupaban, señales que el equipo cercano también veía y que colectivamente, por razones que entonces entendía y ahora cuestiono, elegíamos no nombrar en voz alta. No era que estuviéramos ocultando algo al mundo de manera activa y deliberada. Era más sutil que eso. Era la tendencia humana de no querer ver lo que duele ver,
de interpretar las señales inquietantes de la manera más optimista posible, porque la alternativa implica enfrentar algo para lo que nadie está preparado. Cuando el hombre queropresents, una parte del alma colectiva de tu país, empieza a mostrar fragilidad, la reacción natural de quienes lo rodean es proteger esa imagen tanto hacia afuera como hacia adentro. Lo vi rehusar tratamientos médicos en al menos 2 ocasiones que yo sepa. No por ignorancia ni por irresponsabilidad, sino por una mezcla de cosas más complicadas. El miedo, que en los hombres poderosos a veces se disfraza de desdén hacia la medicina. La agenda que nunca paraba, que siempre había algo más urgente, otra ciudad, otro compromiso, otra persona que necesitaba algo de él. Y algo más profundo que eso, una especie de relación complicada con su propio cuerpo, como si él y su cuerpo fueran entidades separadas que negociaban entre sí con resultados variables. Una tarde, después de que él salió de una reunión con un médico, la expresión con la que volvió era la de alguien que acaba de escuchar algo que no quería escuchar. No me dijo nada directamente. Pero esa noche me pidió que llamara a ciertas personas de su círculo más íntimo y les dijera que el señor estaría descansando los próximos días y que no habría reuniones. Cuando le pregunté qué explicación daba si preguntaban el motivo, me miró y me dijo que dijera que estaba componiendo, que eso nadie lo cuestionaría. Y tenía razón. Nadie cuestionó nada. El mundo siguió girando. Los fans esperaban su próximo disco. Los medios especulaban sobre sus proyectos. Y él, detrás de esa cortina de normalidad que todos ayudamos a mantener, navegaba algo que yo intuía era más serio de lo que dejaba ver. Me pregunté muchas veces si debía haber hecho algo diferente en esos momentos. Si debía haber insistido, confrontado, buscado a alguien de mayor peso en su vida para que interviniera. No lo hice. Y esa omisión es parte de lo que cargo hasta hoy. Hay una noche que no se me ha ido de la memoria en todos estos años. Fue en 2002. Estábamos en Los Ángeles, en una de las residencias que él tenía allá. Era tarde y yo estaba a punto de retirarme cuando escuché voces elevadas provenientes del estudio. No era inusual que hubiera discusiones. El mundo artístico es intenso y las emociones corren alto. Pero el tono de esa noche era diferente. Había algo más personal, más crudo en esas voces. Esperanza, que todavía trabajaba con él en ese entonces, aunque ya con salud frágil, me hizo una seña de que me quedara donde estaba. Nos quedamos las dos en el pasillo, sin movernos, escuchando sin querer. La discusión era entre él y alguien a quien yo conocía de vista, alguien que había estado en su entorno por mucho tiempo y que tenía un lugar especial en su mundo interior, aunque difícil de definir para los de afuera. No voy a reproducir lo que se dijeron porque parte de esas palabras no son mías para repetirlas. Lo que sí voy a decir es que en esa discusión salieron a la luz cosas que yo había intuido pero nunca escuchado nombradas directamente. Cosas sobre lealtades rotas. Cosas sobre dinero, pero más allá del dinero, sobre la manera en que él sentía que ciertas personas cercanas habían convertido su afecto en una transacción. Había una rabia en su voz que yo casi nunca le había escuchado, una rabia limpia y vieja, de esas que se acumulan durante años antes de salir. La otra persona se fue esa noche dando un portazo. Él se quedó solo en el estudio. Esperanza y yo nos miramos y tomamos la decisión callada de que una de nosotras debía entrar. Me tocó a mí. Entré despacio. Él estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia afuera, hacia las luces de la ciudad. No se movió cuando entré. Después de un momento me preguntó si yo creía que era posible querer a alguien y al mismo tiempo saber que esa persona te hace daño. Le dije que sí, que creía que era posible y que probablemente era una de las cosas más difíciles que existían. Él asintió sin voltear. Me dijo que había cometido el error de creer que el amor era suficiente para que la gente fuera buena. Me dijo que era un error que llevaba repitiendo demasiado tiempo. Salí de ese estudio con algo que no supe procesar durante días. Era la imagen de un hombre que había dado todo de sí mismo, que había convertido su dolor en canciones que consolaban a millones, y que sin embargo seguía sin encontrar la forma de consolarse a sí mismo de las maneras más básicas. Para el año 2004 mi situación personal había cambiado. Había conocido a un hombre, Marco, técnico de sonido que trabajaba eventualmente con el equipo. Nos hicimos novios con la dificultad natural de dos personas cuyas vidas laborales eran irregulares y demandantes. Juan Gabriel lo sabía. Era difícil ocultar algo así en un entorno tan cercano. Su reacción me sorprendió. Lejos de incomodarse o de marcar distancias, pareció genuinamente contento por mí.
Me llamó un día a solas y me dijo algo que guardé como un tesoro. Me dijo que merecía ser feliz, que la gente que trabaja en las sombras para que otros brillen también tiene derecho a su propia luz. Luego me dijo algo que solo entendí completamente años después. Me dijo que cuidara ese amor, que no lo dejara morir por el trabajo, que él había cometido ese error y que costaba más de lo que parecía. En ese momento no pregunté a qué se refería exactamente. Ahora creo que hablaba de relaciones propias que habían pagado el precio de su entrega absoluta a la música y a su carrera. Hay personas que él amó de maneras que el mundo no supo ver porque las circunstancias de su vida lo obligaron a amar de maneras que no encajaban con lo que se esperaba de él. Y esas personas, esos amores, quedaron en espacios privados que él protegía con ferocidad. No voy a revelar nombres ni detalles específicos de su vida íntima porque eso no me corresponde. Lo que sí voy a decir es que Juan Gabriel fue capaz de amar profundamente y que en ese amor hubo también pérdidas que lo marcaron. Personas que se fueron o que tuvieron que alejarse por razones que tenían más que ver con el mundo que con los sentimientos reales. Y que él cargó esas ausencias con la misma discreción con que cargaba todo lo demás, convirtiéndolas en música cuando el dolor se volvía demasiado grande para contenerlo de otra forma. Marco y yo duramos 3 años. La relación no sobrevivió la distancia y los horarios. Cuando terminamos él lo supo antes de que yo se lo dijera. Me llamó y sin preguntar directamente me dijo que lamentaba lo que fuera que estaba pasando, que la vida a veces era así de injusta. Esa empatía, esa capacidad de sentir lo que otros sentían antes de que lo dijeran en voz alta, era una de las cosas que hacían a Juan Gabriel ser lo que era, tanto en el escenario como fuera de él. Lo que nunca imaginé es que ese mismo año comenzarían una serie de eventos que terminarían por cambiar todo. En 2005 empecé a notar algo que al principio interpreté como el efecto natural del paso del tiempo en cualquier persona. Cambios en su energía, en su resistencia física, en la manera en que llegaba a los espacios después de las presentaciones. Siempre había sido alguien de una vitalidad extraordinaria, capaz de dar conciertos de horas y llegar después con energía para seguir. Eso empezó a cambiar gradualmente, de maneras tan sutiles que si no lo hubieras conocido antes no las habrías notado. El equipo médico que lo acompañaba era discreto y profesional. Nunca compartían información con el personal de apoyo como yo. Pero uno aprende a leer contextos. Los medicamentos que aparecían en el botiquín y que yo tenía instrucciones de reponer. Las visitas médicas que se programaban con más frecuencia. Las noches en que se quedaba en el cuarto en lugar de salir cuando había compromisos sociales que en otros tiempos no hubiera cancelado. Hubo una conversación que tuve con Esperanza en ese año, una de las últimas largas que tuvimos porque su propia salud estaba deteriorándose. Me dijo que el señor necesitaría más cuidado en los próximos años. No me explicó por qué exactamente. Me dijo que era importante que las personas de confianza que lo rodeaban entendieran que su bienestar dependía también de la estabilidad del ambiente, que el estrés le costaba más de lo que admitía, que cualquier conflicto innecesario lo afectaba de maneras que desde afuera no se veían. Tomé esas palabras como instrucción operativa. Me volví aún más cuidadosa en cómo manejaba las situaciones difíciles a su alrededor. Si había problemas con el personal, los resolvía antes de que llegaran a él. Si había noticias complicadas que tenían que comunicársele, buscaba el momento y la manera adecuada. Me convertí sin título oficial en una especie de filtro entre él y ciertas asperezas del mundo cotidiano. ¿Estaba haciendo lo correcto? En ese momento creía que sí. Creía que cuidar a una persona significaba protegerla de lo que pudiera hacerle daño. Ahora entiendo que la línea entre proteger y aislar es más delgada de lo que parece, y que a veces con las mejores intenciones uno contribuye a construir burbujas que terminan siendo prisiones. Hay una cosa específica de ese periodo que me pesa particularmente. Hubo personas que intentaron acercarse a él con intenciones genuinas, personas que lo querían sin agenda, que simplemente admiraban su trabajo y querían una conexión real. Y el sistema que lo rodeaba, del que yo era parte, funcionaba de maneras que a veces impedía esas conexiones. No por maldad, sino por el exceso de protección que se vuelve rutina. Me pregunto a veces cuántas relaciones verdaderas se perdieron así. El año 2008 fue uno de los más difíciles que viví junto a él, aunque desde afuera todo parecía ir bien. Los conciertos seguían siendo multitudinarios. Los discos seguían saliendo. La imagen pública era la de un artista en plena vigencia, irreemplazable, eterno. Pero detrás de esa imagen yo veía algo diferente.
Había episodios de agotamiento severo que se manejaban con descanso forzado que el equipo presentaba al mundo exterior como tiempo de composición o vacaciones planeadas. Había momentos de confusión que me preocupaban y que nunca se nombraron como lo que probablemente eran. Había noches en que yo llegaba a prepararle el espacio y le encontraba de un humor tan bajo, tan apagado, tan diferente al hombre que el mundo conocía, que me costaba trabajo no preguntarle directamente qué estaba pasando. No le preguntaba. Esa era la regla no escrita más importante de todas las que seguía. No preguntar directamente. Estar disponible, pero no presionar. Dejar que él marcara los límites de lo que se compartía y lo que no. Pero hubo una noche de ese año en que la regla se rompió sola. Fue tarde, muy tarde, y yo estaba a punto de terminar mi turno cuando lo encontré en el jardín de la residencia. Estaba sentado en una banca de piedra mirando el cielo. Me vio y me hizo seña de que me acercara. Me senté a su lado. Permanecimos en silencio por un rato largo. Después él me dijo, sin que yo hubiera preguntado nada, que a veces sentía que el mundo que había construido a su alrededor era tan grande que ya no podía verle los bordes, que ya no sabía bien dónde terminaba lo que él había elegido y dónde empezaba lo que simplemente había pasado. Le pregunté si era feliz. Fue la única vez que le hice esa pregunta directamente. Él me miró con una expresión que no era tristeza exactamente, sino algo más complejo, algo que combinaba gratitud y resignación y una lucidez que dolía de ver. Me dijo que había momentos de felicidad muy grandes, que cuando cantaba y sentía al público había algo que no podía describirse con palabras, una conexión que era lo más cercano a la plenitud que conocía. Pero que después, cuando todo se callaba, lo que quedaba era complicado. Que había pagado precios muy altos por su vida y que a su edad ya no sabía si los precios habían valido. Esa conversación me quitó el sueño por semanas. No por lo que reveló, sino por lo que sugería, por todo lo que seguía sin decirse detrás de esas palabras. Debo hablar de algo que directamente afectó a personas cercanas a él y que creo que el mundo tiene derecho a conocer, aunque me cueste decirlo. Tiene que ver con la manera en que se manejaron ciertas relaciones filiales durante los últimos años de su vida activa. No voy a señalar a nadie de manera acusatoria porque no tengo todos los elementos y porque sería injusto hacerlo desde mi perspectiva parcial. Pero sí voy a decir lo que vi. Juan Gabriel amaba a su familia con la misma intensidad con que amaba todo, de manera absoluta y a veces tormentosa. Había vínculos que eran genuinamente hermosos y había otros que eran complicados por la manera en que el dinero y la fama deforman las relaciones cuando entran en ellas. Vi cómo algunas personas que formaban parte de su círculo familiar tomaban decisiones en su nombre que él no siempre conocía completamente. Vi cómo a veces la información que llegaba a él sobre ciertos asuntos estaba filtrada de maneras que beneficiaban a quien la filtraba. No lo confronté con esto porque no era mi lugar y porque en el fondo tenía miedo. Miedo de romper algo que, aunque frágil, funcionaba. Miedo de las consecuencias de señalar problemas en un sistema del que yo también dependía económicamente. Ese miedo es parte de lo que cargo con culpa hasta hoy. Hubo una situación específica relacionada con una propiedad, una decisión sobre algo que le importaba mucho a él y que se tomó de una manera que no correspondía con lo que él me había expresado que quería. Cuando le pregunté indirectamente si estaba de acuerdo con lo que había pasado, me dijo que las cosas a veces tomaban su propio camino, que uno aprendía a soltar. Pero en su voz había algo que no era resignación serena sino cansancio. El cansancio de alguien que ha peleado demasiadas batallas y en algún punto decide que ciertas guerras no vale la pena pelearlas. Pienso en eso frecuentemente. Me pregunto si parte de esa soledad que yo percibía en él tenía que ver con la sensación de que incluso en su propio mundo, incluso entre las personas que se llamaban sus seres queridos, había fuerzas que operaban de manera independiente a sus deseos reales. Creo que sí. Y creo que esa es una de las tristezas más particulares que existen. Los años entre 2010 y 2015 los viví desde una distancia mayor que los anteriores. Mi rol había cambiado. No porque hubiera un quiebre, sino porque la vida de los dos había evolucionado en direcciones que nos alejaban geográficamente con más frecuencia. Yo había empezado a trabajar también con otras personas, lo cual era algo que él mismo había alentado, diciéndome que no debía limitarme a un solo mundo. Aún así, seguíamos en contacto. Había mensajes esporádicos, llamadas cuando él estaba en México y tenía tiempo. La confianza que habíamos construido en todos esos años no desapareció con la distancia. Era de esas relaciones que no necesitan mantenimiento constante porque tienen una base sólida que aguanta el tiempo y el espacio. En esos años empecé a procesar de manera más consciente todo lo que había vivido junto a él.
Tenía más distancia para verlo, y esa distancia me permitía notar cosas que la cercanía había oscurecido. Veía con más claridad los patrones, las repeticiones, los errores que se perpetuaban porque nadie en su entorno tenía la posición o el valor para nombrárselos directamente. Lo llamé una vez para hablar de algo que me pesaba. Era una situación que había llegado a mis oídos sobre dinero de obras de caridad que no estaba llegando a destino. No eran rumores vagos, era información concreta que había llegado de una fuente que yo consideraba confiable. Me costó mucho hacer esa llamada. Ensayé lo que iba a decir durante días. Cuando por fin hablé, lo hice directamente y con todo el respeto que le tenía. Le conté lo que sabía. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después me dijo que apreciaba que me lo hubiera dicho, que lo iba a revisar. No me contó el resultado. No supe si actuó sobre la información. Pero al menos lo hice. Al menos una vez rompí el silencio cuando importaba. Eso no borra los años en que no lo hice. Pero algo es algo. En 2016 el mundo recibió la noticia de su muerte como un golpe colectivo. Yo estaba en mi departamento de la colonia Doctores cuando lo supe. Me lo dijo mi sobrina, que entró corriendo con el teléfono en la mano y la cara desencajada. Puse las noticias y estuve frente al televisor durante horas sin moverme casi. Hay algo muy extraño en enterarse de la muerte de alguien a quien conociste en privado a través de la pantalla de una televisión, mezclada con todo el aparato del duelo público. Mientras los conductores hablaban de su legado y los fans lloraban en las calles y las redes explotaban con homenajes, yo tenía imágenes en la cabeza que no correspondían con nada de lo que se estaba diciendo. No el Juan Gabriel del escenario ni el del mito, sino el hombre de la bata de seda en las mañanas, el que lloraba solo después de los conciertos, el que se sentaba en el jardín de noche a mirar el cielo y me decía que ya no le veía los bordes a su propio mundo. Lloré. Mucho. Pero no exactamente de la misma manera que llora alguien que pierde a un ídolo. Era un llanto más personal, más íntimo, el de alguien que pierde a una persona real que conoció de verdad, aunque esa persona fuera también para el mundo algo mucho más grande que una persona real. Los días siguientes fueron difíciles. Recibí llamadas de personas del antiguo equipo. Algunos para compartir el dolor. Otros, y esto fue perturbador, para hablar de cosas más prácticas, de quién sabía qué y de que era importante ser discretos. Esas llamadas me dejaron un mal sabor. En el dolor de la pérdida ya había quienes pensaban en implicaciones, en lo que convenía decir y lo que convenía callar. Decidí en esos días que algún día contaría mi parte de la historia. No inmediatamente. No con el duelo fresco. Pero algún día. Los años posteriores a su muerte fueron de mucho ruido. Surgieron personas reclamando conocerlo, revelando supuestos secretos, contando historias de las que yo a veces dudaba y otras veces reconocía parcialmente. El mercado del morbo funciona rápido cuando alguien grande se va. Y Juan Gabriel, que en vida había sido simultáneamente muy público y muy privado, se convirtió en muerte en un territorio que todos querían reclamar. Yo me mantuve en silencio. Parcialmente por el dolor todavía fresco. Parcialmente porque muchas de las conversaciones públicas sobre él me parecían reducir a un hombre complejo a versiones demasiado simples, demasiado convenientes para uno u otro lado. El Juan Gabriel perfecto e incomprendido que algunos construían. El Juan Gabriel lleno de defectos y contradicciones que otros preferían. Ninguna de esas versiones era completamente falsa, pero ninguna era completamente verdadera. En 2019 me diagnosticaron con una enfermedad que prefiero no nombrar, pero que me obligó a reconfigurar mi relación con el tiempo. No es algo terminal en este momento, pero sí fue una señal clara de que los años que me quedan tienen un peso diferente al de antes. Que las cosas que quiero haber dicho necesitan un calendario más urgente. Empecé a escribir. No para publicar, inicialmente, sino para ordenarme. Para poner en palabras cosas que habían vivido durante décadas, solo como imágenes y sensaciones en mi memoria. El ejercicio fue doloroso y liberador al mismo tiempo. Exactamente lo que alguien me había dicho alguna vez sobre soltar lo que se carga demasiado tiempo. Mi hija. Tengo una hija de 28 años que se llama Camila. Me encontró escribiendo una noche y me preguntó qué hacía. Le mostré algunas páginas. Las leyó en silencio. Cuando terminó me miró y me dijo que esa historia no debía perderse. Que había personas que merecían conocer al Juan Gabriel que yo había conocido. No el mito. El hombre. Hay algo que quiero decir sobre la naturaleza de los secretos antes de llegar al final de lo que tengo que contar.
Los secretos que guardé durante todos estos años no eran míos originalmente. Eran de él, me los había prestado la circunstancia, y yo los había cuidado con la responsabilidad de alguien que entiende que guardar un secreto ajeno es un acto de respeto, pero también una forma de deuda con la verdad. Lo que nadie te dice cuando entras a ese tipo de vida, cerca de personas poderosas y famosas, es que los secretos tienen peso acumulativo. Que cada cosa que ves y no dices se suma a las anteriores. Que con el tiempo construyes una arquitectura interna muy pesada hecha de silencios que sostienes porque los tirabas todo se derrumbaría. Y que esa arquitectura termina siendo también una cárcel de la que no sabes cómo salir sin causar daño. Hubo cosas que no dije cuando debía haberlas dicho. La situación de su salud que vi deteriorarse y que ayudé a normalizar con mi silencio. Las traiciones dentro de su círculo que no señalé con suficiente fuerza. Los momentos en que pude haber sido más honesta con él aunque eso me hubiera costado el trabajo. Esas omisiones son mías. No me las puede devolver nadie. Pero también quiero decir algo más. Juan Gabriel sabía lo que hacía con su imagen. Era un hombre inteligente y consciente que entendía perfectamente la diferencia entre su vida pública y su vida privada. Eligió qué mostrar y qué guardar con una claridad que no era ingenuidad sino estrategia vital. El mundo que él construyó, incluyendo el misterio que lo rodeaba, era una creación consciente tanto como su música. Respetar eso es también parte de la verdad que quiero contar. Lo que revelaré ahora es algo que no había dicho a nadie fuera de mi hija Camila. Tiene que ver con los últimos meses antes de su muerte y con algo que Juan Gabriel me dijo en una de las últimas conversaciones que tuvimos. Una conversación que en su momento no entendí completamente y que después, a la luz de lo que pasó, adquirió un significado que me quitó el piso. Fue en la primavera de 2016. Hablamos por teléfono. Él estaba en Estados Unidos, yo en México. La conversación empezó de manera normal, preguntando por Camila, contándome de proyectos. Pero en un momento dado el tono cambió. Me dijo que estaba pensando mucho en el tiempo, en lo que significa el tiempo cuando uno lo empieza a ver diferente. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que había estado revisando su vida, haciendo lo que él llamó cuentas, no de dinero sino de cosas más importantes. De relaciones. De verdades pendientes. De cosas que había querido hacer y no había hecho. Le pregunté si estaba bien. Hubo una pausa. Me dijo que estaba cansado de una manera que el descanso no arreglaba. Le pregunté si había visto al médico. Me dijo que sí, que siempre lo veía, pero que hay cansancios que no son del cuerpo sino de otra parte más difícil de tratar. Luego me dijo algo que me heló. Me dijo que quería que yo supiera que había valido la pena. Que las personas que habían estado cerca de él de manera genuina, sin agenda, habían sido las más importantes de su vida aunque el mundo nunca lo supiera. Me dijo que yo era una de esas personas. No supe qué responder. Le dije que también para mí había valido la pena, que había sido un privilegio conocerlo de verdad. Él se rió suavemente y me dijo que ya no usara la palabra privilegio, que eso sonaba a distancia y que entre nosotros no había distancia. Fue la última vez que hablamos. 4 meses después murió. Lo que quiero que quede de todo lo que he contado no es una imagen oscura ni una desmitificación. No conté esta historia para quitarle nada a nadie. La grandeza de Juan Gabriel era real. Su talento era real. Su capacidad de tocar algo profundo en millones de personas era genuina y no tiene explicación sencilla. Eso no cambia por nada de lo que yo haya visto en privado. Si acaso, lo que vi en privado me hace apreciarlo más. Lo que quiero que quede es la imagen completa. Un hombre que fue grande y que también fue vulnerable. Que amó profundamente y que también se equivocó. Que construyó algo extraordinario y que pagó precios altos por ello. Que fue capaz de generosidades enormes y que también fue rodeado a veces por personas que se aprovecharon de esa generosidad. Que guardó secretos y que vivió con el peso de guardarlos. Quiero que quede la imagen del hombre de la bata de seda en las mañanas. Del que tocaba los primeros acordes de Querida sin cantar. Del que lloraba solo sin hacer ruido. Del que se sentaba en jardines nocturnos a mirar el cielo y confesaba que ya no le veía los bordes a su propia vida. Ese hombre también fue Juan Gabriel. Tan real y tan importante como el del escenario. Y quiero que quede algo más. La historia de todas las personas que existen en las sombras de las vidas grandes. Los que cuidan, los que guardan, los que están sin estar, los que saben sin decir. Somos parte de esas historias, aunque nunca aparezcamos en los titulares.
Y nuestro silencio tiene consecuencias, buenas y malas, que también forman parte de la historia real de las personas a quienes servimos. Si pudiera hablarle ahora, le diría que lo guardo con cariño verdadero, que no tengo rencor por nada, que entiendo ahora mejor de lo que entendía entonces lo que significa construir una vida como la que él construyó y el costo que eso tiene. Y que ojalá en algún lugar esté descansando de ese cansancio que el descanso no arreglaba. Mi nombre es Rosa Amelia Vega. Tengo 61 años y vivo en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Trabajé cerca de Juan Gabriel durante casi una década y guardo en mi memoria cosas que no se publican en los libros ni se mencionan en los documentales. Hoy, con una enfermedad que me recuerda que el tiempo es finito y que los silencios tienen fecha de vencimiento, decidí hablar. No hablé para destruir nada. Hablé porque la verdad completa de las personas grandes les pertenece a todos, no solo a los que la vivieron cerca. Hablé porque creo que Juan Gabriel, el hombre real, merece ser conocido en su totalidad y no solo en la versión que el mundo decidió que era manejable o conveniente. Hablé también por mí. Por todos esos años cargando cosas que no eran exclusivamente mías. Por la culpa de las omisiones. Por los momentos en que pude haber dicho algo importante y elegí el silencio por miedo o por lealtad mal entendida. Contar esto es un acto de reparación aunque incompleto. Es lo que puedo hacer ahora con lo que me queda de tiempo. Camila, mi hija, leyó todo lo que escribí y me dijo algo que me dio paz. Me dijo que guardar un secreto de alguien no es traicionarlo cuando llega el momento de contarlo con respeto. Que hay una diferencia enorme entre el chisme y el testimonio. Que lo que yo tenía era un testimonio y que los testimonios tienen obligación de existir. Creo que tiene razón. Creo que esta historia debía contarse. No porque cambie el legado de Juan Gabriel, que es demasiado grande para que yo o nadie pueda alterarlo, sino porque añade una capa de humanidad a ese legado. Porque recuerda que detrás de cada ícono hay una persona, y que las personas merecen ser vistas enteras. El silencio tiene un costo. Me lo cobró durante años en forma de sueños interrumpidos y conversaciones que no tuve y verdades que se quedaron a medias. Hoy lo suelto. No todo, porque hay cosas que seguirán siendo exclusivamente suyas.